Bien, pues ahora vamos a enfocarnos a este primer tema que es tan importante, sobre el que mencioné en la sesión pasada, que era importante que un diseñador tenga conocimientos sobre las teorías de aprendizaje. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? Si bien es cierto, todos los seres humanos, ¿verdad?, hemos pasado por diferentes procesos de aprendizaje de manera consciente o inconsciente, es importante que tengamos nosotros como diseñadores de cursos un referente muy claro de estas teorías, porque nos permitirán tomar elementos o integrar elementos que ayuden a un proceso de aprendizaje consciente en los participantes que tomarán este curso que estoy diseñando ahora en algún momento. A lo largo del tiempo, pues se han diseñado diferentes teorías de aprendizaje con diferentes enfoques. Esto ha ido caminando de a poco. Ustedes recordarán la sesión, la masterclass que tomaron con el doctor Cristian Ríos sobre justamente el modelo del enfoque de competencias, cómo fue creciendo o integrándose diferentes elementos a través de la historia, del tiempo, y con diferentes características cada uno de estos momentos. Y bueno, siempre estas teorías tratan de explicar o buscan explicar, establecer cómo el ser humano aprende, bajo qué elementos aprende, bajo qué contexto o condiciones aprende y de qué manera aprende mejor, ¿verdad? El estudio de las diferentes teorías se centra justamente en la obtención y el razonamiento de conceptos y en la adquisición de destrezas y habilidades. Sin embargo, dentro de todo lo que se ha estudiado sobre el aprendizaje del ser humano, no se ha logrado establecer una teoría que integre todos los elementos que abarquen las diferentes áreas de dominio de aprendizaje. Por lo que, en este caso, vamos a analizar 3 teorías de aprendizaje que son muy importantes que se tengan consideradas. Y bueno, de estas teorías las vamos a ir analizando y ustedes podrán integrar diferentes elementos al desarrollo de su contenido para pues aportarle al proceso de aprendizaje del participante todo este beneficio de las teorías. Bueno, finalmente, siempre tenemos que entender y tener muy claro que en la realidad se pueden aplicar conceptos de cualquier teoría de acuerdo al objetivo que se esté buscando. Me parece muy beneficioso en este esquema del 301 que nos permita tomar este referente de las teorías de aprendizaje para poder complementar, enriquecer este diseño de cursos, ¿verdad? Bien, vamos a analizar ahora la primera de estas teorías de aprendizaje, que es la teoría cognitivista o del cognitivismo. De manera muy concreta nos vamos a enfocar a saber qué se entiende por cognición. Actualmente se entiende como el acto de conocer. Es el conjunto de procesos a través de los cuales de manera sensorial ingresan por los diferentes sentidos que tenemos los seres humanos a esa información al ser humano, al individuo. Y esta información o este conocimiento es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o aplicado utilizándolo, ¿verdad? Es decir, todo aquello que aprendemos a este nivel cognitivo tiene diferentes niveles de complejidad de manejo ya una vez que el ser humano lo adquiere, ¿sí? El cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta. Cambios observables que nos permiten conocer y entender qué es lo que está pasando en la mente de la persona que está en ese proceso de aprendizaje. Esta teoría, fíjense, considera 9 factores importantes que pueden ayudar o favorecer, apoyar de manera muy, muy enriquecedora al proceso mental de aprendizaje. Acuérdense que estamos sobre la teoría cognitivista. ¿Cuáles son aquellos elementos o factores que ayudan al ser humano a que este aprendizaje cognitivo sea más fácil? Hay 9 factores, los voy a ir mencionando. El primero de ellos es la memoria. Una parte importante del proceso cognitivo es la memorización. Y esto, bueno, es una práctica
que se ha venido dando de siempre, ¿verdad? Es decir, en ese esquema tradicional, en ese modelo tradicional de aprendizaje, pues básicamente era la memorización lo que promovía o lo que ayudaba al proceso, ¿verdad? Que lo guardaran, que lo fijaran, que lo retuvieran, que memorizaran aquella información. Sigue siendo un factor importante la memorización. Ahora, por otra parte, podemos ver la experimentación como un factor importante de la adquisición de conocimientos a nivel cognitivo. Es decir, cuando el ser humano experimenta algo, graba esa información en la parte cognitiva, se lo aprende, ¿sí? Lo guarda como una experiencia y ahí se queda esa información. Finalmente, es un aprendizaje cognitivo que se dio bajo el esquema de la experimentación, pero que ahí guardó la información. Otro elemento importante es la repetición. Muchas personas tenemos diferentes momentos para aprender o diferentes formas, vamos a decirlo así, de aprender, pero lo que marca el tiempo en que lo aprendemos varía de persona a persona. Hay personas que con la primera vez que lo escuchan o lo leen, dependiendo de su forma de aprendizaje también, lo guardan, ya lo tienen en su parte cognitiva, pero hay personas que no, que necesitan que se lo repitan una segunda vez, una tercera vez, para que logren guardarlo. ¿Qué es lo que es importante, en este sentido? Es que ustedes para el diseño de su curso, tomando en consideración esta información de la teoría de aprendizaje cognitiva, tengan en cuenta estos elementos, es decir, integren actividades que ayuden a la persona que está tomando su curso en algún momento, o que va a participar de su curso en algún momento, a que memorice, a que experimente, a que escuche una vez, una segunda vez y una tercera vez la información. No deben de dar por hecho que a la primera vez lo captaron todas las personas. Debemos de asegurarnos de volver a referirlo, ¿sí? Ustedes desde el diseño están dando instrucción ahí en el diseño del curso, en ese diseño instruccional. Bien, otro elemento importante que favorece el aprendizaje cognitivo es la atención o concentración. Deben de haber elementos que ayuden al participante a que se concentre, a que atienda, a que se enfoque, ya sean actividades, técnicas grupales o lo que sea que le ayude a concentrarse en aquello que están aprendiendo. Otro factor es la comprensión. Y la comprensión es un nivel de aprendizaje cognitivo dentro del esquema de los niveles de complejidad de aprendizaje. Es un nivel 2 en el que no solo debe memorizar la persona aquella información, sino debe de saber qué implica, qué significa, para que pueda comprenderla y poderla utilizar posteriormente, ¿verdad? Es parte de este proceso de aprendizaje que le va a ayudar a la persona a saber utilizar aquel conocimiento o aquella información que está guardando en su parte cognitiva. Otro elemento favorecedor es el interés. De alguna manera, entre más interesante sea aquello que escucha, que observa, el participante lo va a aprender, lo va a guardar en su parte cognitiva. ¿Por qué? Porque si tiene un interés de aquello es porque atiende alguna de sus necesidades. Para algo le va a ayudar. Por eso es importante siempre referir elementos dentro del proceso de aprendizaje que ayuden al participante a saber que aquello que está escuchando, que está aprendiendo, lo puede llevar a la práctica en su vida cotidiana para que genere ese interés, que va a atender realmente alguna necesidad que tiene, a través de ejemplos, ¿verdad? A través de una práctica en la que ellos también puedan decir cómo utilizarían aquel conocimiento, cómo lo aplicarían. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en las técnicas instruccionales, pero sí es importante que en esta parte de las teorías lo tengan muy claro. La emoción, que va muy de la mano con el interés, que se sienta motivado, que se sienta emocionado de aquello, dado que le va a servir para algo. Si siente aquella emoción de que va a poder utilizar aquella información, seguramente le va a ayudar a grabar esa información, a guardar esa información, a esta parte del aprendizaje cognitivo. Y por supuesto, y siempre es importante también un factor esencial en todos los procesos de aprendizaje,
es la retroalimentación. En la parte cognitiva ayuda mucho y apoya mucho porque enriquece lo que ya está aprendiendo. Es decir, si yo memorizo algo, si yo estoy experimentando algo, si yo lo aplico, lo llevo a un nivel de que lo voy a utilizar, lo voy a aplicar, y me genera dudas o inquietudes o cómo lo voy a poder hacer, y pregunto y me retroalimentan, eso me enriquece, eso complementa mi aprendizaje en esta área cognitiva. Entonces, pues lo importante es que ustedes tengan claro que esta teoría de aprendizaje, que es el cognitivismo, les aporta elementos que ustedes van a utilizar para el diseño de su curso, de su diseño instruccional, de su curso en este estándar. ¿Bien? Ok. Ahora bien, vamos a hablar de esta segunda teoría del aprendizaje, que es el conductismo. Quienes hayan por ahí leído alguna vez de Pavlov, Skinner, ¿verdad? Aquellos psicólogos conductistas que experimentaban, ¿verdad?, con algunos animalitos en cuestiones de estímulo-respuesta. Bueno, toda esta teoría de aprendizaje conductista, tiene sus raíces en esas corrientes psicológicas. Sin embargo, bueno, ya trasladado a la parte del aprendizaje, esta teoría se basa justamente en el estímulo-respuesta. El facilitador en este caso, enfocado al aprendizaje, bajo esta teoría de aprendizaje, que es el conductismo, el facilitador decide qué va a hacer el grupo, le proporciona los procesos, los elementos que va a aplicar el participante o el grupo para cumplir un objetivo. El participante en este caso suele ser un receptor que tiene que ser condicionado a través de estos elementos conductuales que le van a decir qué hacer, que le van a decir cómo hacerlo para responder correctamente a esos estímulos y obtener un resultado o cumplir un objetivo que se establece. ¿Sí? Se refiere esta teoría al estudio del comportamiento de los seres vivos que puede observarse y que además es manipulable, es decir, que se le puede dar la indicación de que lo haga diferente y lo hará de esa manera conductista. Este método de la observación directa, bueno, tiene como objeto el estudiar la conducta de la persona, el comportamiento del ser humano y su desempeño o la relación que tiene en su entorno o en su medio ambiente, para poder entonces justamente sobre ese esquema establecer esos estímulos que generarán las respuestas adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Es importante considerar esta teoría porque tenemos que tener en cuenta para el diseño del curso, bueno, por supuesto, el perfil del participante que tomará en algún momento el curso que estás diseñando, porque de acuerdo a ese perfil establecerás métodos que puedas, en los que tú puedas condicionar ese aprendizaje del desarrollo de habilidades y destrezas que básicamente o en muchos de los casos se enfocan a los procedimientos y saber qué es lo que debes de establecer como objetivo para que puedan cumplirlo los participantes, de acuerdo a sus necesidades de capacitación, de acuerdo a sus características, al perfil que tiene como participante. Bien, esta teoría del conductismo es muy favorecedora para todo el proceso de aprendizaje bajo el enfoque de competencias, dado que uno de los elementos o de las áreas de dominio de aprendizaje del enfoque de competencias justamente es el desarrollo del saber hacer, el desarrollo de habilidades y destrezas, y esta teoría cumple o proporciona elementos que te facilitarán justamente el desarrollo del aprendizaje del participante en esa área de dominio justamente. Bien. Pasamos ahora, vamos a analizar esta otra teoría de aprendizaje tan interesante que es el constructivismo, ¿sí? El constructivismo pues es una teoría que también tiene sus raíces en corrientes psicológicas donde se postula la existencia y la prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento. Aquí nos habla de que el individuo, la persona, el sujeto en sí, el sujeto que está aprendiendo, el sujeto cognitivo, aportante, claramente rebasa a través de su labor constructivista lo que ofrece a su entorno. Es decir, no solo tiene el conocimiento, la parte del conocimiento cognitivo, del saber,
¿sí? Sino que también tiene elementos conductistas en el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitirán llegar a esta otra parte del desarrollo del conocimiento, desde su propio ser, desde sus experiencias, desde su capacidad de análisis, desde su pensamiento crítico, desde todo lo que son, hasta sus paradigmas, ¿no? O sea, la programación que trae el individuo, desde ese ser genera un nuevo conocimiento en esa parte de analizar, de reaprender, de comparar, de constatar, ¿sí? Aquí intervienen muchos elementos en donde a través de la propia construcción de conocimiento se va generando, se va desarrollando su proceso de aprendizaje, ya que se le da la libertad al aprendiz o al participante, en este caso a la persona que participa del curso, de que integre o de que se haga de todos los elementos que tiene para poder generar un nuevo conocimiento, ¿sí? Esta teoría va muy de la mano con el humanismo también, que vamos a ver ahorita enseguida. Van muy de la mano porque justamente es lo que le permite al participante darle sentido a todo el proceso de aprendizaje. Pueden tener toda la parte cognitiva desarrollada, pueden tener habilidades y destrezas desarrolladas, pero si no tienen esta parte donde ellos puedan construir, generar nuevas propuestas, generar conocimiento o aprendizaje que les sirva para sus propias necesidades, para atender a sus necesidades de capacitación, entonces no tendría caso. Justamente esto es lo que le viene a dar el enfoque a toda la competencia, ¿sí? Bien, vamos a analizar por último el humanismo, la teoría del aprendizaje del humanismo. Esta teoría fue creada por Abraham Maslow, se considera el padre del humanismo, ¿verdad? Junto por ahí con Carl Rogers, otro psicólogo humanista, que concibe dentro de la psicología psicología del ser y del no ser, del no tener, es decir, al ser humano lo percibe como un individuo que aporta, que genera, que es alguien que por naturaleza crea, ¿sí? Toma mucho en consideración en esta parte Abraham Maslow, en su teoría, la conciencia, es decir, cuando el individuo se da cuenta, donde aplica el individuo elementos de ética, ¿sí? Donde existe la individualidad y donde prevalecen los valores espirituales del hombre. En esta teoría, Abraham Maslow concibe al ser humano como un ser creativo, libre y consciente. Como lo menciona al inicio, es una psicología del ser y no del tener, ¿sí? Por otro lado, les mencionaba yo otro de los psicólogos humanistas, también padres de la psicología humanista, que es Carl Rogers. Él menciona un proceso de aprendizaje, que un proceso de aprendizaje real, genuino, se va a dar a través de 3 elementos, siempre. Dice que se debe de dar a través del intelecto del estudiante, por supuesto, se va a dar a través de las emociones del estudiante y se va a dar a través de la motivación que tenga el estudiante o el participante para aprender. Con esos 3 elementos, el estudiante o el participante puede desarrollar su proceso de aprendizaje de una manera muy consciente y muy apegada a sus necesidades. Asimismo, también enuncia ciertos principios de aprendizaje y nos dice, ahorita ustedes van a poder checar que muchos de estos principios se establecen como andragógicos. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. Es una necesidad aprender para poder desarrollarte. Libertad para aprender. Y aquí implica que la persona o el individuo esté abierto a nuevas experiencias, que desarrolle la confianza de lo que está experimentando y aprendiendo y que pueda aceptarse con todo eso, con ese proceso. Por otra parte, otro principio es que el aprendizaje autoiniciado, que es parte del propio estudiante, abarca la totalidad de la persona, es decir, su afectividad, su habilidad, o sea, lo que se refiere a habilidades, destrezas, y su intelecto. Es el más perdurable y profundo de todos los aprendizajes. Ya les decía yo, dentro de todo el esquema del enfoque de competencias,
Cada área de dominio de aprendizaje es importante. Sin embargo, la parte afectiva es la que viene a darle sentido a la integración de las 3 áreas de dominio. Y ustedes no me dejarán mentir, hay personas que saben mucho, son eruditos en un tema, pero si todo ese conocimiento, toda esa parte cognitiva, no la hacen productiva, no tiene razón de ser, no tiene sentido, no tiene un por qué, un para qué existir esa información. Ahí está, pero no es productiva. Hay personas que saben hacer, que tienen muy desarrollada la parte de la experiencia práctica, el desarrollo de habilidades y destrezas, porque así lo aprendieron de manera empírica en su vida, pero no tienen el referente cognitivo de cuándo, para qué, por qué se generó, quién, cómo se puede modificar. O sea, no tiene toda la parte que le puede sustentar ese saber hacer, que le da sentido. Pero aún así, aunque tengan toda la parte cognitiva desarrollada y la parte psicomotora desarrollada, sus habilidades y destrezas, si no tienen la parte afectiva, donde tienen que ver estas teorías, tanto del constructivismo como del humanismo desarrolladas, entonces no le encuentran, no le ponen una conciencia, no hay una conciencia de la importancia del por qué están haciendo aquello, qué beneficio está otorgando o qué perjuicio tiene si no lo realizan correctamente o lo dejan de hacer, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que tienen años trabajando en una determinada función, 30 años, y nunca han sabido realmente la importancia que tiene de aquello que desarrollan? Lo están haciendo de manera conductista, por ganar por tener un estímulo, ¿verdad? En este caso, se ven estimulados para cumplir un trabajo a través de un salario. Estímulo-respuesta. Te pago, trabajas. Pero no tienen la conciencia de todo lo que pueden desarrollar o generar o proponer a partir de desarrollar estos elementos o integrar a su aprendizaje cotidiano, inclusive elementos constructivistas y humanistas, ¿verdad? Y bien, pues estas 4 teorías de aprendizaje que acabamos de analizar, probablemente muchos de los que ahorita estén tomando estas sesiones puedan pensar, ¿y para qué toda esa información? Bueno, por principio de cuentas, el estándar de competencia requiere que lo sepas, es decir, te dice la persona que diseña cursos de formación debe de saber de estas teorías, porque debe de integrar elementos de aprendizaje que cubran todas estas áreas para el aprendizaje del participante. Por una parte, ¿verdad? Que necesitas saberlo. Pero por otra parte, efectivamente, en el momento en que tú diseñes, irás integrando elementos que en ocasiones, bajo la metodología del 301, hay personas que dicen, oye, es muy repetitivo. ¿Por qué crees que es repetitivo? ¿Por qué te suena repetitivo? Porque tú lo sabes, porque tú eres el experto. Sin embargo, acuérdate que tú estás desarrollando un diseño instruccional para un proceso de aprendizaje de una persona que no lo sabe, que lo va a desarrollar apenas. Y elementos importantes de aprendizaje son la repetición, la experimentación, la constatación, la memorización, la retroalimentación, ¿sí? El permitirles que generen, que cuestionen, que analicen, que debatan, que concluyan, ¿sí? Todo este proceso, todos estos elementos en este proceso de aprendizaje son realmente muy valiosos para el diseño de tu curso. Es lo que realmente le va a dar esa estructura al diseño de instrucción de tu curso. Bien, pues hasta aquí con las teorías de aprendizaje.